Miguel, ¿ya le estás? Sí. Muy bueno. Nice to meet you. Thank you for coming. The chief. Oh, I'm honored that you're here. Compañeros presidentes, por favor, acompáñenme. Wow. Director de Casa Artesanía, Él viene de Ciencia Médica de Brasil, el presidente. todo bien. Muy amable, gracias por estar acá acompañando a Gracias por creer en nosotros. Estoy muy feliz. Muy bien. Hola. Director de Casa Artesanía del Estado. Muchas gracias. ¿Y dónde está el de feria? Acá está. Bueno, nos acomodamos, vénganse. Sí, aquí. Lo ponemos acá, por favor. Los artistas van adelante, los de las expos y nuestros invitados. Los artistas van al frente. Nosotros somos los ecos de lo del terror. Bueno, primero que nada, muchas gracias por acompañarnos. Esta es la primera actividad del festival y bueno, ya tenemos la costumbre que siempre tenemos expositores de talla internacional y en este caso nos toca tener el honor de contar con un artista que lo tengo aquí a mi lado, es Pullin. Él nos acompaña desde Canadá y bueno, ahora vamos a ver. Gracias. También tenemos aquí de las exposiciones que vamos a inaugurar a Eduardo Santaella, mejor conocido como Curo, que también vamos a inaugurar. También contamos con el grupo colectivo del Etéreo, que también vamos a ver obras de ellos. Un aplauso, por favor. Y bueno, posteriormente vamos a tener otra inauguración en el teatro de otro colectivo que se llama Solaris, pero hasta que lleguemos al convento de San Francisco. Bueno, pues muchas gracias y también quiero mencionar la presencia de nuestro invitado que viene de Brasil, el señor José Mujica Marins, mejor conocido como C de Cachao, a lo cual le damos la más cordial bienvenida. Agradezco y al presidente municipal, al señor Ruiz, que muy amablemente nos ha abierto las puertas de Tlalpujahua y siempre ha dado todo porque este festival se realice en Tlalpujahua. Y también agradezco a la gente del gobierno del estado que nos acompaña en esta ocasión. Gracias a todos, gracias Raúl, gracias Zeus, gracias a Arquitecto por acompañarnos. Presidentes municipales, muchas gracias. De todos modos, ahorita vamos a tener un acto más formal en el Teatro Obrero. La idea de estar aquí es inaugurar las exposiciones FERATUM 2013 y paso el micrófono al presidente municipal. Bueno, muy buenas tardes a todos. Realmente a mí no me gustaría hacer mucho comentario en este momento, más bien me quiero esperar al momento de la inauguración. Simplemente darles el cordial saludo y la bienvenida aquí al municipio de Tlalpujahua, al Museo Hermano López Rayón, la bienvenida a nuestros amigos de Canadá, de Brasil, De Nigeria. Nuestro amigo de Nigeria, igual como Tlalpujahua. Realmente a todos nuestros amigos, nuestros presidentes municipales, la Secretaría de Cultura, Secretaría de Turismo, Secretaría de Artesanías, Dirección de Artesanías, gracias por estar aquí apoyando este evento tan importante para nosotros. Y bueno, no me queda más que darles las gracias a todos ustedes que han confiado en esta segunda edición del festival. Yo quiero dejar aquí mi comentario, pues lo quiero ahondar un poquito más y hacer un poquito más extenso cuando estemos ahí en el auditorio. Enhorabuena por el Festival FERATUM, segunda edición, y enhorabuena por ustedes. Gracias por confiar por Tlalpujahua.
Ahí está. Ok. A la 1, a las 2. Y a las... Ahora sí. Yes. Tampoco. Me falta filo. Secretario, ¿qué andas? Es que tiene maña. Ya casi, llégalo. Eso. Bueno, les comento que Gary Pullin lleva más de 15 años de carrera. Él ha trabajado mucho en una revista que se llama Rumor. Y bueno, por primera ocasión trae a México su colección de carteles, bueno, que los veremos aquí a continuación, y por primera vez los tiene en México gracias a FERATUM. Muchas gracias, Gary, y bienvenido nuevamente. Te voy a pasar el micrófono, pasamos y vamos. Ok, pasamos acá. Thank you all for coming. Muchas gracias. Ok. Se solicita la presencia de Isaac aquí, por favor. Isaac. Vamos a hablar de la traducción. Ok. Le voy a pasar el micrófono a Gary y él va a ir explicando cada parte. Ok. Estoy aquí en una lugar Ok. Pasen más, todavía hay mucho espacio para que puedan. First, I want to thank Miguel from FERATUM Fest and Isaac and Aaron Soto. I saw him outside, but I want to thank Aaron Soto for bringing me down to the beautiful city of Tulalpuahua. Quiero agradecer al Festival FERATUM, a Miguel Marín, a Aaron Soto, por la grandiosa oportunidad de traerme aquí al pueblo de Tlalpujahua, al pueblo mágico de Tlalpujahua. Come on up there. Aaron está ahí. This is a big deal for me. Para mí es una cosa muy importante porque yo soñé por este momento, aunque no lo crean, hace 10 años. La primera vez que vi el trabajo de Gary Pullin. Y algún día alguien va a creer suficiente en esto para que pueda pasar en México una exhibición como esta. Y llegó lo que vendría siendo nuestro Mesías, Miguel Marín, y lo hizo posible. Así que gracias, Miguel. Thank you. I have been a horror fan all my life. I work at Rumorg magazine. I established the look of the magazine and worked with all the great people there. And now I'm continuing on to work in the horror industry, doing many posters for films. I have a film here called Birth of the Living Dead. I hope you all go see it. I think it's 11 on Saturday. Sí, tiene un documental que no lo dirige él, pero él hizo todas las gráficas animadas,
que es la historia detrás de la película más importante de zombies de la historia, La Noche de los Muertos Vivientes, de George Romero, y el documental cuenta absolutamente todo cómo se realizó, y Gary recreó toda la historia de George Romero con animaciones. Es precioso y nos va a hacer el honor de presentarlo. Yes. So this is really the room you're standing in is work that I've done throughout my career. Some of it's very old, some of it's very new, but a lot of it hasn't. Well, it's never been shown in Mexico or outside of Toronto, where I live. Entonces, este trabajo que tiene haciendo muchos años dentro del género, el circuito de cine de terror, nunca se había mostrado fuera de donde él vive, que es en Toronto. Y para agregar ahí nada más un detalle, que es él empezó en esta revista que se llama Rumor. I also have to, just before I continue, thank my lovely wife. Un agradecimiento a su esposa, que está atrás, Nicole. Por favor, Nicole. I put her on the spotlight. She helped me with the show, and she puts up with me daily. Nicole es la parte clave del trabajo de Gary, y le ayudó con este show y le ha ayudado con todos los shows de los últimos años, y ella es la que ha hecho que su trabajo pueda sobresalir y que también pueda retribuirle, que era algo que a los ilustradores antes no gozaron. So just to talk a little bit about really briefly each piece so that you can all enjoy, take it in yourselves. These two posters I did with Mondo out of Austin, Texas. Mondo is the biggest poster company going for, they buy the rights to and hire the best artists in the world to create silkscreen limited edition posters for all of their properties. And I've been blessed to work with them, and I've been working with them a lot this year. I've got a lot more stuff coming out with them this year. This one is for Spider Baby, which is a film with Lon Chaney from the I'm going to get the date wrong, 1962. But very important genre film. This one was White Zombie with Bela Lugosi, who most of you have probably heard. He's an international horror star. And this was actually done with Bela Lugosi's estate. Bela Lugosi's son had to approve it. Sí, los dos pósters son parte de la galería de Mondo. Mondo es la firma y compañía de pósters más importante en el mundo. Los pósters normalmente hasta salen a miles de dólares, se venden en 5, 15 minutos, son muy codiciados. Estos son unos originales. El primero es una película con Lon Chaney y el segundo es una película con Bela Lugosi, que es una película clásica y representativa del género. These two posters here again are for my favorite horror films. I've been commissioned by these companies. This one was by Fright Fest Originals in the UK. They have a film festival called Fright Fest, and it's a very well-known festival there. Y hay un festival muy importante que pasa en Inglaterra, que es Fright Fest. De hecho, es uno de los festivales más importantes de terror del mundo. Y ellos comisionaron a Gary para que creara este póster especialmente en homenaje a la película El Descenso, o The Descent, de Neil Marshall. Yes. Y es una obra maestra. That's right. Teen Wolf with Michael J. Fox. I don't know if you've seen that movie. Yes. Yeah, great movie. Again, I worked with a company out of Canada actually called Scuzzles. They're like Mondo and Fright Fest Originals. They get the rights to these movies and hire artists to do official prints, newly inspired artwork for older cult movies. So I love Teen Wolf. So this was a real pleasure of mine. Este póster es de la película clásica de los 80s, El Lobo Adolescente, con Michael J. Fox, y esta compañía lo contrató a él. Es una compañía en Canadá que se encarga en reimaginar las películas clásicas del terror, y este es uno de los trabajos que él ha hecho para esta compañía. This poster here is my Psycho poster, Alfred Hitchcock's Psycho. It was done for an art show in LA, California, and personal piece, but I entered it into an art show, and it became the face of the art show. The art show was dedicated to Alfred Hitchcock. They ended up using this poster as their main promotional image, and it really
it really was kind of a game changer for me. It really helped me get an audience, a wider audience. Cuando Gary estaba empezando haciendo sus pósters, este fue uno de los pósters que él reimaginó la película clásica de Alfred Hitchcock, y en esta película, Psycho, que todos la conocemos, le cambió la vida, porque eso fue lo que hizo que mucha gente pusiera atención en su carrera. Thank you. This was a poster I did with a very good friend of mine, very talented artist, Justin Erickson from Phantom City Creative. We and Rue Morgue magazine, along with TIFF. TIFF Lightbox is a very Toronto International Film Festival, which some of you may have heard. They commissioned us to honor Guillermo del Toro when he came to Toronto during Halloween. Yes, Del Toro was amazing. Del Toro. And so he was showing some of his favorite films that he picked. Some of them are his own, actually, Kronos and The Devil's Backbone. But we honored him with this on stage in front of a huge audience at TIFF Bell Lightbox. And Justin and I were just really honored to do the poster. Este fue uno de los pósters que comisionó el Festival de Cine de Toronto, y era para una retrospectiva para Guillermo del Toro, y el póster fue una sorpresa para Guillermo, y lo hizo junto con un ilustrador que se llama Justin Erickson, que era asistente de Gary. Guillermo del Toro, cuando vio el póster, lloró, y como pueden ver hay un homenaje para las películas mexicanas de Guillermo del Toro, y ahora ya son muy amigos Gary y Guillermo. And this is another TIFF, Toronto International Film Festival poster, George Romero. So next year, the next Halloween, they had George Romero show up. And so we got to honor, George Romero and his movies. So it's kind of a riff off the Dawn of the Dead poster, which is a very famous poster. So it's sort of kind of an in-joke with Romero coming out of the ground. And if you want to walk around later and take a look at some of these fun icons that I did for each of the films. Sí, este es otro póster comisionado por el Festival de Toronto, y este era para un homenaje a George Romero, y George Romero recibió estos pósters que hizo Gary Pullin para él, y pueden ver que aquí tiene referencias a cada película, tiene una imagen icónica una imagen icónica de cada película de George Romero. Gracias. Everybody having fun? Yeah. All right, so, okay. This series here was a personal project. It was an art show, my first solo show in Toronto. I have a love of Universal monsters. I have a huge fondness for classic horror. These are praying hands, the praying monster hands. And I guess the idea behind that really is monsters are my religion. Yeah. Esta es una exhibición como artista solista en Toronto, y él ama a los monstruos clásicos de la compañía Universal, y se basó en estos monstruos. Pueden reconocer que cada mano rezando representa a un monstruo de estas compañías, como el hombre lobo o como la momia. These pencil illustrations, these are very important. These are original drawings. A lot of the posters you see here are prints, limited edition prints, silk screens, or what I call like G-clay prints, fine art prints. But these are original drawings. These are pencil drawings for covers of Rue Morgue magazine. Being the art director there, I really got to dig my feet in, dig my hands in, and bring back the art, horror art back into the sort of the magazine world. In the 90s, horror magazines were kind of on a down, but Rue Morgue came along and really took off and really became well known because there was nobody doing it at the time as well. And I really wanted to bring art back to the fold. This one is in particular one of my favorites. Features Coffin Joe.
one of my favorite issues, one of my favorite pieces I've ever done. One of my favorite pieces. Again, I'd seen Embodiment of Evil, his latest movie, and I was just really inspired by it, and we wanted to put him on the cover. So this is a tribute to Coffin Joe. Una foto aquí. Una foto con... Sí, estas son ilustraciones a lápiz que hizo para las portadas de la revista Rumor. La revista Rumor es una revista canadiense A ver si sale Paulo con el cuadro. que se convirtió en la revista más vendida de la historia del terror. Y estas portadas por primera vez se están exhibiendo en el mundo. Pueden ver que son las ilustraciones originales y ahorita están posando ellos con las ¿Sí se ve la foto al fondo? ilustraciones de Capín. ¿Paulo? Hola, The Master of Horror. So again, like Zombie from Lucio Fulci's Zombie, big fan of that film. Hobo with a Shotgun. Yeah, did a play here. Jason Eisner is a good friend. Was happy to do that on the cover. So yeah, these are just some original drawings. So they're kind of fun to get close to and look at the details. This poster here, again, is a more recent poster that I did with Fright Fest Originals for the film Martyrs. One of my favorite, most influential modern horror films. There's a lot of great horror films being made again. And Martyrs, I think, is at the top of that heap. So I wanted to come up with something that was powerful. A lot of people have told me that they love the poster, but they might not hang it on their wall. But we, as horror fans, will. But it's just a very impactful poster, and I felt that the poster needed to be as strong and harsh as the movie. Sí, este es otro de los pósters comisionados por el Festival Fright Fest, pósters originales de películas clásicas de terror, y esta es una de las películas que influenció bastante a Gary. Se llama Martyrs. Dice que algunas personas no se atreverían a poner póster en su casa, pero que él quería hacer un póster fuerte, crudo y que dijera algo rápidamente. Y es una película francesa que le gusta mucho a Gary. Thank you. This piece here is an original pen and ink drawing. Again, it was another Rue Morgue featured on the cover of Rue Morgue. It was a Halloween issue dedicated to John Carpenter's The Thing. Another classic horror film, and I was just, excited to be able to do a cover for John Carpenter's The Thing. Y esta es una de las portadas también de Rumor que él está muy emocionado en haber hecho porque es para una película que es importante para él, la clásica de John Carpenter, The Thing o La Cosa de Otro Mundo. Couple more pieces. This was a part of the art show with the Praying Hands. The title of the show was Pray for the Monsters. This particular piece obviously is a sort of a take on religious iconography, the Mother Mary. And I basically, again, Halloween and monsters is my religion. And so I wanted to sort of take the two iconic images like the jack-o'-lantern and Mother Mary and sort of put them together. Instead of the Sacred Heart, she's holding a jack-o'-lantern or she's worshiping the jack-o'-lantern. Sí, dice Gary que para él su religión es Halloween, entonces quiso jugar con ese concepto y aquí la Virgen María, en vez de traer un corazón, trae la cabeza del hombre sin cabeza. And finally, to end on a good note, this is the final version of the Rue Morgue cover I did for Coffin Joe. You saw the pencil. Now this was painted digitally, all on the computer, but drawn traditionally, painted digitally. And this was the final cover image for the issue of Rue Morgue.
Este es también un original de la portada final de Coffin Joe. La pintó digitalmente, pero todo está dibujado originalmente, como pueden ver en el lápiz. Y pues para él sigue siendo una de sus portadas favoritas de la revista cuando estuvo él como director de arte en la revista. Thank you. Muy bien. So thank you for coming and enjoy the artwork. I'm so honored to be here. I keep pinching myself that I'm actually here, and I want to thank all the people in Mexico. And you've got such a great, beautiful country. If you're ever in Canada, give us a call. Yeah.